Buenos días, soy Andrea Uribe y mi grupo está conformado por Sofía Gómez, María Andrea González, María José Gómez, Mayra Alexandra Helves e Isabela Martínez. El día de hoy les vamos a hablar de la falta de personalización de la medicina en Colombia y cómo se puede hallar una solución a esta problemática por medio de las soluciones tecnológicas. Primero necesitamos saber cómo está funcionando la medicina actualmente en Colombia y para esto les voy a hablar de 3 características principales. La primera es que la medicina en Colombia es estandarizada, es decir, como si fuéramos a una tienda de zapatos pensando que una misma talla nos va a servir a todos, pero realmente la medicina se basa en protocolos y manejos de enfermedades que ya están establecidos y muchas veces se deja de lado las particularidades de los pacientes y los toman como si fuera una simple enfermedad y no como un todo en general, por lo que nos olvidamos de detalles que podrían ser claves para poder encontrar un tratamiento exitoso. La segunda característica es que es vista desde el tratamiento y no desde la prevención. En la actualidad lo que se prioriza son los tratamientos de las enfermedades que se instauraron en los pacientes en vez de centrarse en buenas estrategias de prevención para estas mismas enfermedades. Entonces se ven pasadas por alto información tan importante como factores de riesgos que presenta una persona, el ambiente en donde reside, sus hábitos, sus estilos de vida, entre otros. La tercera característica es que el sistema de salud actual es masivo y atiende un gran número de personas por día, y esto busca atender la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, gastando menor cantidad de recursos. Todas estas características lo que van a tener en común es que el sistema de salud actual no analiza al paciente de una manera integral como un todo y deja de lado muchos factores que pueden realmente influir en la enfermedad. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que debido a las características que mencioné anteriormente, muchos tratamientos que se le dan a los pacientes llegan a ser ineficaces para ellos. Por ejemplo, como vemos el cáncer, en donde un determinado fármaco es ineficaz en un 75%. Bueno, entonces ahora vamos a hablar por qué se da esa falta de personalización de los servicios médicos en Colombia. Entonces, la primera razón es porque hay muchos datos. Para manejar esta medicina, pues que no sea estandarizada, se necesita manejar una gran cantidad de datos en el menor tiempo posible para poder integrar todos estos datos y de esto sacar un resultado que sea beneficioso para el paciente. Después, por las limitaciones económicas. Es sabido que para aplicar cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de innovación o algo que se salga a lo que estamos acostumbrados, pues es costoso. Entonces, debido al alto costo de estos servicios, pues los gobiernos muchas veces prefieren quedarse con la medicina tradicional que tenemos en este momento, a la que estamos acostumbrados, que sería pues esta medicina estandarizada. Además, otra de las razones es por la falta de especialistas. Al haber falta de especialistas, por ejemplo, en este caso en Colombia, entonces el paciente se pierde de ese enfoque integral que le podría dar un especialista, muchas veces se queda con el enfoque de un médico general, entonces se pierde como esta individualización que se le puede dar pues en el caso de cada paciente, lo que podría ser un especialista dependiendo con su patología. Y por último, la falta de acceso. La falta de acceso, pues sabemos que es un problema muy grande en Colombia, que se puede solucionar con diferentes tecnologías como veremos a continuación. Sin embargo, la falta de acceso también es una de las razones por las que se da pues todavía esta falta de personalización, porque limita mucho el acceso que tienen tanto los médicos, por ejemplo, a estar monitoreando al paciente, revisándolo, mirando cómo evoluciona con el tratamiento, como los pacientes, pues como la interacción que tengan con el médico. Gracias al enfoque actual de los sistemas de salud, estos nos pueden generar ciertas consecuencias negativas como diagnósticos inespecíficos, ya que hay ciertas enfermedades que tienen signos y síntomas muy vagos o parecidos a otras enfermedades, lo que nos puede llevar a diagnosticar una enfermedad pensando que era otra. Es por esto que son necesarios ciertos sistemas que nos ayuden a integrar toda la información pertinente de un paciente. Gastos innecesarios de los recursos. Los recursos, además de ser destinados para los diagnósticos de las enfermedades, también son utilizados para tratamientos que muchas veces no son efectivos al no tener en cuenta aspectos como la genética, que es muy importante para saber cómo responde un paciente a ciertos fármacos. Tratamiento poco efectivo. Muchos de los tratamientos, al no centrarse en lo que necesita específicamente el paciente y cómo éste puede responder a él, pueden llegar a ser poco efectivos, como por ejemplo en los cánceres, que al utilizar un tratamiento estandarizado pueden llegar a no funcionarles a los pacientes, como podemos observar en las estadísticas de enfermedades crónicas, donde muchos de estos tratamientos, además de ser inespecíficos, pueden llegar a cortarle la vida a las personas. Enfermedades iatrogénicas, pero primero debemos de saber qué significa. Una enfermedad iatrogénica es una condición adversa que se genera en un paciente como consecuencia de un tratamiento médico, quirúrgico o farmacológico. Esto quiere decir que, además de tratamientos ineficaces, estos pueden generarle daños no deseados a los pacientes al no acoplarlos con su situación y perfil de cada uno.
Desigualdad en la atención médica. Para ciertas enfermedades como las enfermedades huérfanas, que son graves, crónicas y debilitantes, y además solo afectan a un grupo reducido de la población, pueden ser dejadas a un lado o no darle la importancia que requieren, ya que su tratamiento estandarizado puede que no funcione o no sea el adecuado para cada paciente. Incremento de enfermedades crónicas. Esto va altamente relacionado con la falta de personalización de los sistemas médicos y los estilos de vida actuales. Es por esto que, al aplicar un tratamiento de manera estándar sin considerar las particularidades de cada paciente, esto reduce significativamente las posibilidades de controlar los síntomas de manera efectiva. Además, la medicina estandarizada no aborda factores claves como la genética, la comorbilidad y las condiciones socioeconómicas, lo que limita la capacidad de diseñar tratamientos específicos que mejoren la calidad de vida de las personas. Esto no solo aumenta las estadísticas de las enfermedades crónicas, sino que también genera complicaciones adicionales, aumentando la carga en los sistemas de salud y disminuyendo la posibilidad de prevenir el deterioro progresivo de cada persona. ¿Qué es la medicina personalizada? Esta es una práctica que lo que hace es integrar todas las características de una patología en un individuo específico. Es decir, que aborda la condición de un paciente de manera integral, teniendo en cuenta factores como genéticos, ambientales y socioeconómicos. ¿Y cuál es la importancia de la medicina personalizada? La medicina personalizada comprende al paciente no solamente como un individuo que presenta una enfermedad, sino como una persona única a nivel molecular, genética, fisiológica, ambiental y comportamental. Y este paciente requiere una medicina mucho más compleja que se acomode a sus condiciones y a sus necesidades específicas, pero también a sus valores, creencias y preferencias. La inteligencia artificial permite mejorar la precisión del diagnóstico mediante un aprendizaje automatizado, lo que nos ayuda a definir un mejor tratamiento, por ejemplo, a partir de un sistema de soporte de precisión clínica. Además, la inteligencia artificial influye directamente en los aportes hacia la medicina personalizada, ya que podemos abordar la implementación de la secuencia del genoma humano para el desarrollo de tecnologías que usan esta información para identificar y tratar enfermedades específicas, como por ejemplo las enfermedades huérfanas. Y además propone la implementación de terapia celular y terapia genética que apunta hacia un sistema de salud con mayor precisión. La Big Data en medicina también nos ofrece múltiples beneficios, por ejemplo que los pacientes pueden obtener un acceso más fácil a su información y mejorar la comunicación con sus respectivos profesionales del área de la salud para recibir atención de mayor calidad. También, por otra parte, los profesionales van a disponer de información actualizada que les va a permitir tomar decisiones fundamentadas. Como por ejemplo tenemos la historia clínica electrónica que actúa como una herramienta clave, ya que facilita un acceso rápido y seguro al historial médico completo de un paciente. Esto también mejora la personalización de los tratamientos, va a reducir errores y a optimizar el diagnóstico. También tenemos los DigiTwins. Los Digital Twins son modelos computacionales que van a simular el cuerpo humano a partir de datos que se generan de una persona. Lo que nos permiten estas simulaciones es, primero, abordar las posibles consecuencias según el modelo biológico del paciente. Esto también nos va a ayudar a reducir errores en los medicamentos, también a optimizar recursos y a simular enfermedades. Esto se da gracias a la inteligencia artificial y al Internet of Things, que los gemelos digitales perfeccionan las terapias al prever el comportamiento de los fármacos, y esto también nos permite realizar ensayos clínicos computacionales. Esta tecnología está evolucionando desde el genoma hasta un espectro más amplio de datos, como por ejemplo incluir los estilos de vida y el medio ambiente. También vamos a hablar de la telemedicina, que se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia. Esto cubre áreas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Los profesionales utilizan tecnologías de información y comunicación para poder intercambiar datos y así mejorar el acceso a servicios en zonas que tienen limitaciones geográficas. Y esto trae muchos beneficios, tanto para el paciente como para el médico y las instituciones. Por ejemplo, que evita desplazamientos innecesarios y por ende facilita diagnósticos y tratamientos oportunos. Para el médico va a ser fundamental porque mejora la toma de decisiones, reduce la variabilidad diagnóstica e incrementa la confianza. Para orientar la práctica médica hacia un ámbito más personalizado en donde los profesionales en la salud puedan acceder a la información completa de sus pacientes y así puedan planear un tratamiento específico en busca de curar enfermedades y de mejorar la calidad de vida de las personas, se necesitan abordar y tratar unas normas éticas que velen tanto de los derechos humanos como pues de los nuestros pacientes y garanticen así un intercambio de información seguro entre experto de la salud y paciente. Sabemos que aunque la tecnología es una herramienta que ha brindado innumerables avances a nivel mundial, no solo en la salud, sino en la industria, en lo social,
Su uso también puede conllevar aspectos negativos como el acceso desigual a la información, amenazas con la privacidad, la violación del respeto interpersonal, entre otras. Es por esto que es pertinente definir unas normas que den un mantenimiento de la ética en el manejo de la información. Nosotros planteamos 3 principalmente. La primera, mantener la confidencialidad de los datos de los pacientes, que ellos tengan una confianza frente a cómo se manejan sus datos personales. La segunda es mantener medidas de seguridad de los equipos destinados al manejo y almacenamiento de datos para impedir que haya robo de información o pérdida de esta. Y la tercera es asegurar que la información emitida sea confiable, suficiente y oportuna. Esto no solamente nos beneficia a nosotros en que estemos recibiendo información verídica, sino también al paciente para su tratamiento y su diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas que implica implementar esa estrategia de medicina personalizada en el área de la salud. La primera ventaja es pasar de una medicina reactiva a una preventiva que nos permita no solamente abordar la enfermedad, sino prevenirla, como bien lo dice. La segunda ventaja está ligada como tal en la predicción de la susceptibilidad de las enfermedades. Todo esto lo hacemos mediante la implementación de tecnologías de la industria 4.0 que nos permiten tener mucho más alcance frente a la enfermedad, así poder personalizar los tratamientos, estrategias de prevención, medicación más eficaz, evitar que hayan efectos secundarios en los tratamientos, como por ejemplo en el DigiTwins, en el modelo digital, pues modelo biológico del ser humano, que nos permite tener mucho más acceso a la información del paciente y así poder tener un diagnóstico y un tratamiento mucho más eficaz. Otro beneficio es la disminución en los costos de los proyectos de secuencia genómica. Como podemos ver en la tabla, vemos que del 2003 al 2020 estos costos han reducido significativamente, lo que senta un poco más como las bases de desarrollo de y nos facilita mucho más la implementación de tecnologías como el genoma humano, que es muy importante para desarrollar una medicina de precisión o específica para cada persona. Bueno, ahora en cuanto a las dificultades, a los retos que tiene la implementación de esta estrategia, el primero es el financiamiento y alto costo. Pues acabamos de decir que en sí el genoma humano, la proyección del genoma humano ha reducido. Sin embargo, esto no generaliza todos los costos que tiene desarrollar una medicina de precisión, no solo por la inteligencia artificial, la telemedicina, sino por todas las capacitaciones que se deben hacer, que es el siguiente punto. Se debe mejorar mucho más la capacitación sobre la genética biomolecular, la bioquímica, la interpretación de los resultados y las pruebas genéticas, porque de nada sirve poder tener una medicina de precisión si ni los expertos ni los pacientes saben cómo manejarla. Por eso se deben sentar las bases de un desarrollo crítico de habilidades como tal del tema para que se pueda implementar correctamente. Otra desventaja es la dependencia de la tecnología. La medicina de precisión depende directamente de la tecnología y de los avances de esta para poder funcionar, por lo que en cierta medida esto implicaría un riesgo alto, porque la tecnología es susceptible a errores. La dificultad, que ya lo habíamos abordado en los temas éticos, es la protección de la privacidad y la confidencialidad de la información personal. Como expertos en la salud y como el área de la salud, se debe garantizar la protección de los datos de los pacientes para que así se fomente un desarrollo de un ambiente confiable.